Hola nuevamente. En este nuevo video les voy a hablar del JIT, una metodología JIT o Just and Time Teaching, que corresponde a una metodología para conocer el conocimiento que tiene el estudiante y sus necesidades, y así ajustar la clase. Entonces es bastante interesante a la hora de que yo voy a hacer, por ejemplo, una clase magistral, una clase tradicional. Sin embargo, yo puedo hacer ajustes necesarios para que esa clase tenga que ver con las dudas y necesidades del estudiante, ya, y obviamente que cumpla los requisitos para yo poder cumplir el objetivo de aprendizaje que yo diseñé para esa actividad. Entonces lo primero que yo hago es, como siempre, mi diseño de actividad. Ya, mi objetivo de aprendizaje, en base a ese objetivo de aprendizaje, veo las herramientas que necesito, el tiempo disponible, cuáles van a ser las etapas de mi clase, y creo o busco, ya, siempre recuerden de que en estas actividades activas no es necesario construir todos los contenidos o todas las herramientas multimedia. Siempre la internet está llena de herramientas multimedia y muchas páginas, está el mismo YouTube, quienes nos permiten acceder a algunos ejemplos, ¿ya? Y nosotros podemos utilizar todas estas cosas y orientarlas. Entonces el contenido es multimedia, ¿ya? Pero también puede ser escrito. Eso es la segunda parte, ¿ya? Construyo un contenido para mi estudiante. Y nuevamente todo esto va a ser antes de la clase, ¿ya? Luego viene la clase. Entonces yo construyo mi contenido, se lo envío a los estudiantes y les hago una pauta de evaluación. Pero esta vez, a diferencia de otras metodologías, como por ejemplo el TBL, en el cual utilizaba selección múltiple, utilizo preguntas abiertas que tengan que ver con la comprensión de la temática. Por lo tanto, son preguntas de desarrollo. Y estas yo las puedo hacer en diferentes plataformas, al igual que las preguntas de alternativas. Las puedo hacer en plataformas como por ejemplo SurveyMonkey o Google Form. Ya les voy a dejar otro video de cómo hacerlo. A mí en particular me gusta harto el Google Form. Hay cosas que no permite hacer, ya, como por ejemplo hacer una colección de preguntas. No te permite. El SurveyMonkey te permite hacer una base de datos de preguntas y luego poder reutilizarlas. El Google Form no. Pero hay otra alternativa que me gusta mucho, bueno, los dos lo tienen en realidad, que te permite aleatorizar las posibles respuestas en una pregunta de alternativas, ¿ya? En el caso de esta metodología, como ya les dije, tienen que ser preguntas abiertas. Entonces lo interesante o lo bueno de esto es que puedes hacer 3 preguntas para todos los contenidos y todas las actividades que vayas a diseñar. Porque hago una pregunta abierta que diga, por ejemplo, ¿cuáles fueron los puntos más interesantes de estos contenidos? O explique con sus propias palabras lo que aprendió. ¿Qué dudas, por ejemplo, le quedaron? Y finalmente, por ejemplo, otra pregunta que diga, ¿qué, o qué ha descubierto usted además de los contenidos que están aquí? Una cosa así, ¿ya? Entonces, es importante que aquí los tiempos, porque si bien ahora no hay que gastar tiempo haciendo las preguntas, porque son preguntas abiertas y pueden ser 3, por ejemplo, hay que leerlas. Hay que leerlas y individualizar a los estudiantes. Entonces, estas hay que leerlas mucho antes que las clases. Por lo tanto, la línea final, el momento final en que el estudiante tiene que responder a estas preguntas debe ser antes de la clase, pero no antes, 10 minutos antes de la clase, porque no te va a dar tiempo. Tiene que ser, depende de tu capacidad para poder organizarte, ¿ya? Generalmente, o por lo que yo he observado, porque esta metodología nunca la he hecho,
sin embargo la ley 2 está dentro de, y se parece mucho a otras, se puede hacer con 3 días de anticipación, por ejemplo. Y entonces se pueden dar, incentivos. Aquellos que respondan con 5 días de anticipación y estén correctas, por ejemplo, o estén bien orientadas, se le da una décima para una prueba, por ejemplo, o se les evalúa, no lo sé. Siempre hay maneras de incentivar que hagan estas actividades. Bueno, cuando ya uno tiene las respuestas, perdón, uno modifica la clase que tenía preparada, que por cierto debe ser la misma clase que uno preparó con este contenido, la misma, ¿ya? Y uno la modifica en base a las necesidades de los estudiantes. Ahí es recomendado la estimulación del estudiante. Por ejemplo, estudiantes que tengan ideas muy interesantes, sacarlo a las luces en clase. Felicitaciones, don José, porque su respuesta es muy completa, su idea o lo que usted investigó es muy interesante, ¿de dónde lo sacó? ¿Ya? Hay una metodología de un español que tiene un libro muy bueno que se llama, el libro se llama, Clase Invertida, ¿ya? Clase Invertida. Y él agrega o modifica el JIT y le llama JIT Color, ¿ya? Y el JIT Color, él establece 3 colores a cada una de las respuestas o de las dudas. Por ejemplo, hace una pregunta en la cual dice ¿qué dudas le quedaron? Entonces él establece 3 colores y le va dando color a cada una de las dudas que hayan quedado. Por ejemplo, en rojo, las que son más importantes de resolver y quizás deban resolverse antes de la clase. Las azules, las de mediana importancia, y las verdes, las que sean de baja importancia. Entonces eso le permite a él darle prioridad a las temáticas que va a tratar en su clase. Este es el Just-in-Time Teaching, ya una metodología bastante interesante para poder organizar la clase y que el aprendizaje del estudiante sea en base a sus necesidades. Obviamente, como ya se tienen que estar imaginando, este también se puede ajustar a la clase invertida, ¿ya? Porque básicamente, si ustedes lo miran, es una clase invertida, ¿cierto? Eso, les voy a dejar algunos materiales interesantes en la descripción. Hasta el próximo video.